Está ya puesto, ¿no? Sí. Pues nada. Eh, bueno, pues lo primero, esto es el binario de Héctor, que no está en Hangouts, pero sí le tengo aquí en Discord. Pues lo hizo para el TFG, si no me equivoco, para una plataforma que estaba montando y demás. Así que me quiso meter un buffer overflow y nada, pues vamos a ver primero, primero. Pues vemos que es un 64 bits, linkeado dinámicamente, están sus símbolos, no ha sido despojado y bueno, pues nada, con esto ya podemos saber que abrir. Con el IDA podemos abrir tal, 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 tal. Se ve guay, ¿no? Sí. Lo que pasa es que... buah, así mejor para mí. Pues nada, para hacernos un poco la idea, vamos a ejecutarlo una vez. Es Preproduction Backup, Banking Up, Login, como no tal. Como veis intenta abrir un archivo, tal. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Lo que pasa es que yo aquí no veo un carajo. Bueno, poco a poco. Aquí al principio, como vemos en el flujo de ejecución, ejecuta, o sea, imprime lo que sería el menú en el main y hace un scanf, ¿vale? En el scanf pues metemos el input que queremos, tal, y luego en función a lo que queremos, pues hace compare, cmp, si es uno es login, si es 2, hostia, el ruido, por favor. Se ha ido alguien ahí. Se ha ido a cagar, Sí, tío. sí. Y se ha ido a cagar mientras tanto, tío. Sin mutear. Venga, let's go. Bueno, pues en función a la opción que hayan metido, si metes uno compara con uno y si es uno pues se va aquí al login, si es dos a crear registro, tal. Pues bueno, lo primero que nos entra en la cabeza, como no tenemos cuenta, pues sería crear un usuario, tal. Bueno, a la hora de crear el usuario, imprime qué usuario queremos, luego nos pide una contraseña, tal, que la repitamos para comprobar. Aquí no hay ningún buffer overflow, eso se puede ver en el este. Aquí no hay ningún tipo de vulnerabilidad. Voy a ir un poco a tiro hecho a donde ir, porque si me pongo aquí a analizar, bueno, aquí no, aquí sí, pues bueno, Así puedes poner un poco más grande la fuente que no se ve nada. aquí también, hostia, pues este sí que ya no te... Ah, bueno, aquí font. También, así guay. Perfecto. Vale. Pues aquí nos pide contraseña, el usuario con el scanf, eh, imprime el usuario, no tiene más. Lo que pasa es que aquí está controlado por el scanf lo que entra, o sea que no habría ningún tipo de problema. Luego compara contraseñas, aquí no hay ningún tipo de vulnerabilidad ya que se comprueba lo que está entrando, por ejemplo en S1 y en S2 y en V4, y crea las credenciales. Entonces, ¿cómo crea las credenciales? Pues hace un malloc, ¿no? Entonces, tras ello, concatena, mete primero el usuario, ¿vale? Que es aquí, si lo veis, username, entra en el scanf, entra como V4, para que lo estéis viendo en el pseudocódigo, y en create creds entra como primer argumento que bueno, se concatena con el malo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, tras ello, eh, se pone un espacio, lo vais a ver, esto es un espacio, y luego se concatena la contraseña, así se almacena en la pseudo base de datos que ha hecho Héctor
para el POC, o sea, para el binario este. Entonces, como hemos analizado la estructura, no nos hace falta luego a la hora de explotarlo, no nos hace falta hacer cada vez que ejecutamos el binario registro tal, no nos interesa. Creamos ya directamente el archivo porque ahora vais a ver cómo se almacena. Este es el formato en el que se almacena, entonces es usuario, espacio, contraseña, ¿vale? Y luego cómo se escribe en un archivo, crea el archivo bank file con la flag de escritura y escribe lo que hemos creado, o sea, lo que ha formateado antes, que entra como argumento a la hora de escribir el archivo, ¿vale? Así que, bueno, poco más. Entonces sabemos que en el binario, para la hora del registro, que lo vamos a usar, porque si no, no vamos a poder ejecutar bien el binario, se crea un archivo y en ese archivo entra como con el formato de usuario, espacio y la contraseña. Así que por esta parte del registro nada más, ¿vale? Volvemos al main, que es donde esto. Ahora vamos al login, que sería el siguiente paso. Vamos a verlo en el pseudocódigo porque no veo un carajo aquí. Además, bueno, no se ve un carajo con la fuente tan grande. Bueno, pues te pide, como veis, el username, como pide la password. Con las letras más viejos. Hostia, otra vez, se ha ido. Ahí, ya está. Ahí te he visto. Vale, pues en el login se ve el username, te pide el username. Aquí igual se controla que entra lo justo, o sea, contraseña. Y luego lo que hace es formatearlo de la misma manera, lee las credenciales del archivo, en este caso en formato por lectura. Entonces aquí lo que hace es comprobar que lo que has metido y lo que hay en el archivo de texto es lo mismo y cuando tal, pues imprime el menú de usuario, ¿vale? El menú de usuario, me he equivocado, para atrás. El menú de usuario, como veis, 1 Bank Transfer, 2 Coming Soon o Exit. O sea que en realidad únicamente tenemos la opción 1, ¿vale? Entonces nos retorna cuando acaba la función de login, nos retorna a user panel, que está por aquí, user panel, ¿vale? Como veis, en el user panel solo tenemos la función de bank transfer, la del exit, que sería para acá, o sea, esta, el exit, y luego sería pues la segunda opción, que es la de coming soon, pues que te imprime, hace un push de coming soon y ya está. Así que realmente la única función tras loguearnos que tenemos es esta, ¿vale? Esta la vamos a ver en el ensamblador mejor. Bueno, pues aquí al comienzo se hace el marco de la pila, como se hace habitualmente, esta parte de aquí. Entonces al comienzo hace un printf de la cantidad que quieres transferir. Entonces tú luego haces un scanf de un entero. Aquí no podemos realmente, no afecta en nada lo que hagamos sobre la variable que en este caso sería en rax rbp. Esta sería la variable que entra para el scanf como segundo parámetro, sí. Como entra en RSI es en el segundo parámetro. Y como hace la transferencia te doy la dirección efectiva del contenido de esto y luego lo muevo a RSI, como es el segundo parámetro, pues el segundo parámetro del scanf, este sería la variable. Nada, aquí no afecta realmente nada porque es un entero que luego no se hace nada con él, así que bueno. El problema luego está a la hora de enviar a una cuenta. Cuando se pone a qué cuenta se va a enviar, aquí por ejemplo primero lo imprime a qué cuenta lo quieres enviar y luego se hace el scanf. En este caso el scanf es de un string pero no controlado, es decir, todo lo que le metas se lo traga hasta que si no me equivoco es hasta que encuentre un null byte, una tabulación o un enter. Así que bueno, pues esta es la variable en la que vamos a escribir con este scanf y como vemos no tiene control sobre ella, por lo tanto lo que podemos hacer es modificar esto y ver a qué altura
normalmente la pila se almacena esta variable y como vemos está en RBP menos 400. La pila crece en direcciones más bajas, por lo tanto se le resta al registro RBP. Entonces, antes de llegar a RBP vamos a tener 400 bytes de distancia entre la variable y RBP. Entonces podemos hacer un cálculo así rápido aproximado, luego nos aseguraremos de ello y bueno, y ahora vamos a ver cómo debugueando que hay un buffer overflow ahí. Entonces RBP-400 es donde se encuentra la variable. Haciendo un cálculo aproximado, yo sé que, por ejemplo, si relleno esto de 400 bytes, voy a llegar a RBP. Y nuestro objetivo es controlar RIP, o sea, no RIP, la dirección de retorno, que se encuentra justo después de RBP. Entonces, la aproximación me dice que sería 400 más el contenido de RBP que se ha guardado en la pila, que serían 8 más, pues tendría de diferencia entre la variable donde vamos a almacenar lo que sería el payload o el contenido del exploit, digamos, va a ser 400 más 8, ¿vale? Así a bote pronto podemos decir eso, pero vamos, lo vamos a ver ahora. Ojímetro. A tope. Si hago un GDB ¿lo veis bien este? Pompa mayores. Ahí, ahí, Un ahí. poco para más, joder. Ahí. Mira. Si me veis que escribo como un poco que se me va una letra por ahí, que tengo vendado un dedo y doy a 2 teclas a la vez. A tope. Bueno, Sin problema. pues primero No te has vamos metido a... el dedo, tío. Nada, tío. Mejor no te merece. Bueno, pues bueno, usuario 123, contraseña 123, contraseña 123 y bueno, se crea el usuario y la contraseña. Si hacemos ls, vamos a ver que se creó el archivo, ¿vale? El archivo que comentaba. 1:40 de A ver, para el del arriba. ruido de fondo, por favor. La de David que va a las 1:20. No sé quién será. Va a sonar alguien. Sí, suena alguien ahí de fondo. Es UFO que no está muteado. Ah, no. ¿O es aquí? La de 1:20 da. No sé quién será. Bueno, vamos a escuchar la reserva del restaurante. ¿No querías leak, tío? Pues toma leak, A tío. tomar por culo, venga. ¿Qué restaurante? Vamos todos. Bueno, pues nada, nos registramos y vemos que se crea ya el archivo. Y bueno. Y para pedir otra para mi hijo, la que sigue. Sí. Ese es UFO. Sí, señora. UFO. UFO, muteate. Mute Van, yourself. 47. Van, tío, van. Ya. 147. 424. Todo el Tomar por día. culo, todo el lico. La 1:40. Joder, chaval. Happens. La magia de internet. Cuando cuelgue llamarle a alguno y decirle que se mutee, tío. Ya está. Vale, ya está, ya se Esto te mutea. lo llevas Bueno. gratis, que lo sepas. Hemos puesto de usuario 123 y de contraseña 123. Let's Van, go. y si vemos que van file, pues lo que decíamos, usuario, espacio, contraseña, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir ejecutándolo. Vas a ejecutarlo ahora en login, username, contraseña, tal. Y se loguea correctamente, no como antes que nos ha dicho que nada, que no existe el archivo, tal, vale. Entonces vamos a hacer la transferencia. Amount to transfer, me da igual 1, donde yo he supuesto que estaba el buffer overflow, que es a la hora de enviar, o sea, a la hora de decir la cuenta que es, por el hecho de que aquí nos está controlando la entrada en el scanf. Antes encontrábamos tanto por ciento de 19S, pues aquí es tanto por ciento S, así que entra lo que le metas a cholón, o sea, para adentro todo. Así que, y luego aquí no hay ninguna comprobación ni nada, pues nada. Las famosas AES, venga. Para comprobarlo, ¿no? Simplemente para comprobarlo.
Y como sabemos que es 400, o sea que por el cálculo rápido aproximadamente será 400, pues nada, pues algo así. Y efectivamente, ¿vale? Si se parte el programa, está lleno esto de AES y efectivamente pues cruje. Vamos a ver dónde cruje. Como hemos aproximado, pues bueno, 500. Vale. Vale. Pues nada, ejecutamos de nuevo. Lo logueamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, one transfer, tal, y aquí es donde recibe la cuenta. Vale, como es 64 bytes, o sea 64 bits que diga, no se mira en RIP porque estamos superando la máxima dirección canónica, entonces se mira en RSP. Se mira aquí, vemos el contenido de RSP, vale. Ahora comprobamos el offset hasta llegar a esta dirección, que es la que queremos sobreescribir, y 408, lo que habíamos dicho antes. Se ve fácil, ¿vale? O sea, serían 400 de donde se encuentra la variable, más 8, que es el RBP del frame anterior, ¿vale? Que se restaura luego al cerrar la función y demás, pues 408, ¿vale? Pues vamos a empezar a escribir el exploit. Bueno, esto también me va a tocar. Vale. Pues nada. Voy a empezar, pues. Creo el elf. Lo asigno a la variable elf. Meteré un poquillo más de tamaño. Mira a ver. Aquí no sé cómo se hace. Uf, no tengo ni puta idea. Aquí sí que ya. Lo mismo control y la rueda, tío. Control. No. Control. Agrégate al control más. Ahí está. ¿Ahí veis bien? De lujo. Perfecto. Sí. Pues nada. Punto bank. Y esta es la ruta del Alice. Para ya tenerlo. Porque si vamos a usar Pound Tool, pues ya lo usamos bien. Así que esta es la ruta del Alice. Vale. Ahora para Temux. Vale. Esto lo que va a hacer es que si por ejemplo hacemos con GDB un attach o lo que sea, en vez de que salga otra pantalla, si lo que hace es un split a la derecha, es decir que la pantalla con Temus pues se multiplexa hacia a la derecha Mola, más en cómodo, tío. horizontal. Pound Tools es muy guay, Bueno, tío. voy a hacer aquí el contexto, vale, por si hay que debuguear y lo dejo ya hecho. Vale, pues primero voy a hacer como una pequeña función para que lo que haga es al comienzo, como en vez de estar haciendo login, register, tal, a mano, hago una función que ya lo haga todo de golpe y que me haga el tema del login. Entonces lo dejo ya bastante colocado. O sea, lo dejo ya todo preparado para que vale.
Vale, yo no voy a hacer el registro a mano, o sea, lo que voy a hacer es crear un archivo y ya está. Hago un file open, el archivo se llamaba bank file si no recuerdo mal. Y ya así me ahorro tener que estar haciendo también Tú pones recubes y demás, iniciales. o sea, ya lo hago directamente sobre el... Ha colado una O. ¿Qué? Un typo en file. Hostia, Ahí lo he visto. vale, vale. Pues nada, username, un espacio y la contraseña era. Vale. Que Entonces... nada, variable user. Que le has puesto username. Vale, sí, arriba. vale, sí. Vale. Ahora... Envío un 1, esto es al empezar el programa, pues envío un 1 para el login. Si... Vale, el primero es un 1 para el login. Entonces envío un 1. Luego esto es la parte más tostón. Luego es username. Y luego va la password tras ello. Y cuando hago el login, hago un sendLine, pero en este caso espero a que me llegue este cacho. O sea, lo que va a hacer PaunTools es detectar que está llegando ese cacho, esa parte de la string, y cuando lo detecte va a enviar lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación que me interesa es la opción 1, que es la donde se encuentra el buffer overflow. Y ahora otro line after, porque tras ello hace el transfer. Vale, hace el transfer. Entonces aquí hacemos lo mismo, transfer, y aquí lo que sea 1, da igual, no era relevante. Y para la cuenta, entonces aquí tras escribir el transfer, esperamos a que llegue esta parte del string, que es el account. Entonces aquí ya no lo voy a enviar porque luego cuando voy a esperar voy a dejar el stdin, o sea, la entrada estándar aquí, para luego preparar el resto del payload y enviarlo todo de golpe. ¿Vale? No, reply no. ¿Vale? Entonces lo que hago aquí en esta línea es esperar a que llegue eso, y cuando llegue eso ya lo tengo posicionado para ya solo tener que enviar un setLine con el exploit y a tomar por saco. Así que bueno. Creo el proceso, que sería el del f.path. ¿Vale? Como ya he creado aquí un elf con la ruta, pues ya solo tengo que poner el atributo de la ruta y ya está. Vale, pues realizamos el login, y para ver que esto funciona, pues vamos a ver interactive. Y cuando hacemos la transferencia, que no lo hemos visto antes, si hago esto, bueno, me dice que se ha realizado correctamente la transferencia. Vale, pues vamos a probar. Vale, ahora si pongo un 1, sería que como si estoy poniendo la cuenta a donde lo quiero enviar, tal, y me debería dar el transfer este, ¿vale? Entonces está bien enganchado el tema. Vale, pues nada, ahora vamos a ver contra qué nos estamos enfrentando. Vamos a ver qué tipo de protecciones tiene. Pues tiene NX, no tiene pie, no tiene canario, no tiene el railroad. Quiere decir que no, esto permite que se pueda sobreescribir la tabla GOT, pero no nos interesa ahora. Pues en estas condiciones podemos ya hacer bastante. Bueno, con NX lo que nos prohíbe es que no podemos ejecutar cosas en el stack.
entonces no podemos mover ningún tipo de shellcode o nada que podamos ejecutar sobre el stack, ya que, bueno, te petaría. Diría que esto está mapeado con para que no se pueda ejecutar en el stack, entonces no te va a dejar ejecutarlo. Por lo tanto, no vale un jump to stack. Entonces, tampoco podemos hacer un REST-to-LibC directo porque obviamente vamos a explotarlo con el con el ASLR. Vamos a ver. Sys kernel randomize backspace A2, el ASLR está activo. Entonces, si queremos hacer un REST-to-LibC, primero necesitaríamos extraer o sea, fugar una dirección de la libc, ya que con el ASLR lo que se randomiza es el stack, el heap y las librerías compartidas. Es decir, que no podemos hacer un REST-to-LibC tan fácilmente, porque el libc va a estar randomizado. Y no nos vale en otros casos, podríamos hacer fuerza bruta si fuese uno en 32 bytes, ya que como solo se randomizan unos bytes concretos de las direcciones, que suelen ser los más centrales, entonces nos permitiría hacer un fuerza bruta en 32 bits, pero en 64 no puede porque se te va el número, se hace el número muy grande, entonces la fuerza bruta no es para nada eficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un leak, ¿vale? Para eso... guión T. Vamos a ver las funciones que tenemos disponibles. Estas funciones, como se cargan... Vamos a ver. Cuando haces un call a una función de una librería compartida, es decir, tú aquí estás haciendo... Vamos a verlo aquí mejor, que se ve bien. ¿Cómo se llama esta función? Bank transfer. Vale. Como veis aquí la función, por ejemplo el printf, no está llamando directamente a un printf, está llamando a la plt. La plt lo que hace es ejecutar como un salto indirecto a la tabla GOT. ¿Qué quiere decir esto? La plt, cuando este call se ejecuta, vamos a meternos a él. Vemos que hace un jump. Es un jump al contenido de esta dirección, ¿vale? Que aquí viene resuelta, que debería ser esta, ¿vale? Esta dirección ya es la tabla GOT. Es decir, en esta tabla lo que hace es se escriben las direcciones que han sido aleatorizadas de la libc. Pero ¿cómo sabe la primera vez que lo ejecuta, cómo sabe el propio binario cuál es la dirección si está aleatorizada? ¿Vale? La primera vez que se llama al binario, la plt, o sea, la primera vez, vamos a poner de ejemplo el printf, la primera vez que se llama a esta función, lo que hace es apuntar a esto, a plt más 6. ¿Qué pasa aquí justo después? ¿Vale? Antes de meternos en otra. Esto lo que hace es ejecutar otra función que se llama delresolver, que lo que hace es buscar la dirección de la función randomizada de la libc y escribirla en la tabla GOT, ¿vale? Entonces lo primero que hace es, al ejecutarse, la primera vez que llama la función, es llamar de nuevo a la propia plt. Entonces este salto lo primero que va a hacer es apuntar aquí. Y luego va a hacer un salto a esta dirección, que lo que va a hacer es un proceso para buscar el símbolo, para buscar la función que quiere ejecutar, por ejemplo printf, y escribirla aquí para que la próxima vez que se llama printf no tenga que hacer la búsqueda de nuevo, y entonces ya está escrita en la tabla GOT, y esto lo que va a hacer es saltar directamente a la tabla GOT y ejecutar la función del este. Hay un post muy bueno en el que hace aquí unas cuantas movidillas, se llama de Dani Gargu, hace unas cuantas movidas con la tabla GOT
y al principio, bueno, pues hace una breve introducción, ¿vale? A ver si puedo hacer zoom a la foto esta. ¿La veis todos? Bueno, aquí estamos en la misma situación. Hace un call a strcopy y lo que hace es llamar a la PLT. En la PLT se ejecuta un salto indirecto como he comentado aquí, solo que bueno, aquí lo hace diferente, lo hace desde el contenido. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo que hace aquí es un salto al contenido de esta dirección, ¿vale? No a esta dirección, sino a su contenido, ¿vale? Entonces, la primera vez que lo ejecuta, o sea, esta no es la primera vez que lo ejecuta, esta ya es veces sucesivas, ya está escrita en la tabla GOT, ¿vale? En la tabla GOT está escrita esta dirección, ¿vale? Es una dirección, no es una instrucción como tal, es una dirección, ya que aquí vamos a hacer un salto indirecto a esta dirección, que como vamos a saltar al contenido de esta dirección, por lo tanto es esto, lo que vamos a saltar realmente es a esta, ¿vale? Entonces, esta función ya está resuelta, es decir, esto ya la ha buscado del resolver y demás y la ha escrito aquí. Cuando ya hagas llamadas sucesivas a strcopy, como al ya estar escrito, pues salta directamente a la función de strcopy. Pero ¿qué pasa si no está, si es la primera vez que lo llama? Pues pasa esto, que él llama de nuevo, llama a la PLT y llama la PLT, vuelve a llamar a la PLT. Es decir, lo que hemos hecho antes del push este, hace un salto de nuevo a la PLT. En este caso para hacer la resolución de la función, y cuando se resuelva la función, esta dirección, que es a la que salta indirectamente, lo que va a hacer es escribir la nueva función, donde se encuentra realmente la función de strcopy. No sé si me he explicado bien, si tenéis alguna duda o algo. Es un poco lioso, pero más o menos se entiende eso. Sí, Cuando es que está esto es un randomizado, poco movido y yo tampoco me puedo meter a explicar cómo claro. funciona PLT y GOT porque sí que es un jaleo gordo. Al Pero, final yo lo entiendo eso como una tabla donde mira el programa claro, con las es direcciones donde están claro, randomizadas para decir dónde coño tengo que ir. Y claro. Entonces, claro, es lo que estaba diciendo Linio. Eh, como se ha escrito ya en esa tabla la dirección de la librería compartida, que está randomizada, entonces ya el binario no hace falta que busque de nuevo todo el rato, venga, a ver cuál es la dirección. No, esto se Ya estoy llama de nuevo. lazy binding, entonces eh, solo lo busca a la hora de cuando lo va a llamar. O sea, si la primera vez que va a llamar al strcopy, lo que va a hacer es buscarlo a través del proceso este de DLResolve. Entonces, cuando has encontrado la primera vez ese símbolo ya en la lice, que está randomizada de nuevo, la va a escribir aquí. Entonces, sucesivamente cuando llame a strcopy, pues ya no hace falta que lo busque, sino que en la tabla esta va a estar ya escrita, en la tabla GOT va a estar escrita la dirección, ¿vale? claro, de hecho es como me decías a mí el otro día que como nosotros en el punto en que empezamos a interactuar con el programa, es decir, a meterle mierda, ya se ha llamado alguna vez anteriormente, no Sí, no hace tenemos que falta que lo llamarlo, busque. O ya sea, está rellena la tabla claro, bot esas, que vamos a tiro hecho, que eso mola. claro. Entonces, es ese más o menos el concepto, ¿vale? De la tabla GOT y cómo funciona la PLT y demás. Luego hay links muy que solo, es que esto te puede dar para un post muy gordo cómo funciona. Entonces, bueno, por encima, cómo funciona la aleatorización de esta función, de la lice. En la lice existe en offset. Lo expliqué en un post por ahí en Half-Players. La lice se forma todo a través de una base, es decir, existe una base que, bueno, si fuese estático, o sea, si no hubiese SLR, sería esta base, ¿vale? A través de esta base se van sumando offset. Por ejemplo, a esta base le sumo 1. Me lo estoy inventando, ¿eh? Le sumo 1 a esta base y es un printf. Si a esta base le sumo 3, es un strcopy. Si a esta base le sumo 8, ahora es un scanf. O sea,
en realidad dentro de la lice lo que hay es posiciones que se suman a una base. Esos offset que se suman a una base, eh, en realidad la dirección real sería la base más el offset. Esta es la dirección real de cualquiera de las funciones que están en el IC. ¿Sabéis lo que os digo? Por ejemplo, como os he dicho antes, más 1, pues me voy a inventar printf. Si fuese base más 5, esta sería scanf, ¿vale? Pues funcionaría de esa manera. Entonces lo que está escrito en la lice son offset, o sea, lo que digo de 1 es printf, ¿vale? De 5 scanf, ¿vale? Eso es lo que tienen en el este. Y lo que se Una duda que tengo yo, gorda. Dime. Cuando tú no controlas el sistema en el que estás ejecutando el exploit y no conoces la versión del IC, Ajá. o sea, que ese es mi problema principal, cuando no sé la El versión. remoto. Sí. Hay una página web que es en este caso solo almacenan las lices de Ubuntu, ¿vale? El leak te va a salir igual, aunque lo hagas remoto o que lo hagas en... El leak lo vas a obtener, ¿sabes lo que te digo? O sea, si tú haces el leak en local, en remoto seguramente el leak te va a salir también. Porque no necesitas nada del IC ni nada, sino que usan las PLTs que ya están resueltas, o sea, que ya están escritas en el propio programa y ya está. Cuando haces el leak de una función que tú sabes qué función estás liqueando, ¿sabes? Por ejemplo, Ah, vale, liqueas la luego lo función. compruebo aquí y veo los Aquí sets. tú Vale, metes puta madre. el Vale. símbolo, le metes la dirección que te ha salido y aquí te salen las probables. Te dicen, mira, hemos encontrado porque cambia, sabes que cada lice, pues el offset cambia de cada función, ¿vale? Vale, perfecto, esa es la que tenía, gracias. Vale, pues con eso. Entonces lo que se está almacenando en lice son los offset de cada función que se suman a una base, que esta base es realmente la que se randomiza. El offset no se randomiza la base. Entonces cuando cambia la base, al sumarle el offset, pues se tiende a creer que, bueno, sí, cambia la dirección de la función a la que está llamando el programa, pero realmente lo que se está modificando es la base esta. Entonces, lo que nos hace pensar es que si nosotros conseguimos liquear, por ejemplo, una función de la lice, como es puts, nosotros vamos a obtener la base, más el offset de puts, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, como nosotros estamos liqueando esta parte, y esta parte nosotros la vamos a tener, porque esta parte viene escrita en la librería lice y tú Claro, o sea, puedes buscar. desensamblándola, tú vas a poder ver que puts pertenece al offset, por ejemplo, 20, 0x20, ¿sabes? Entonces, como sabemos, tenemos esta variable y tenemos esta variable, vamos a poder conseguir esta variable restándole a la dirección del puts que hemos liqueado el offset, ¿vale? Y ya teniendo la base, Entonces ya teniendo la base, lo único que debemos saber es buscar el offset de funciones que nos permitan ejecutar otros programas, por ejemplo System, que nos puede valer para ejecutar un binsh, o si no es System, pues un xcv o lo que sea, ¿vale? La lógica de esto es esta que quiero decir, ¿sabes? Entonces, pues nos interesa saber la base, que es la que se randomiza continuamente, para luego sumarle el offset de la función a la que queremos llegar, por ejemplo system, en este caso lo que yo quiero hacer. Vale, pues como para hacer esto necesitamos imprimir en pantalla los bytes que ocupa la tabla GOT a la que queremos acceder. Como os estaba enseñando en esta foto, esta parte, el 0x8049, que es el salto relativo, esto no se puede randomizar, porque si se randomizase no podría realizar el salto indirecto. Entonces, realmente lo que se randomiza es esta parte que está en naranja, que sería la dirección ya de la GOT, o sea, la dirección a la función directamente. Entonces, esta
esta dirección de la GOT, esta sí es estática, entonces esta la podemos tener. Eh, ¿Qué nos interesa a nosotros? Imprimir el contenido de esta dirección, que es la de la función, o sea, el contenido de esta dirección, que es la de la función, en pantalla. Para eso tenemos, por ejemplo, puts. Te puede valer un printf, incluso si tienes formats, o te puede valer un write, enviándotelo al descriptor en concreto. Bueno, aquí tenemos la función puts, que como hemos visto antes, nos vale, o sea, esta función tenemos que usar funciones a las que ya se ha llamado el programa, que esas funciones nosotros podemos llamar a la PLT de la misma manera que la llama el programa, como aquí tenemos. Aquí puedes llamar a la PLT del strcopy sin saber realmente cuál es su tabla GOT, porque directamente esta llamada lo que va a hacer es el, el salto a la tabla GOT de la función. O sea que no habría problema luego a posteriori, cuando ya está en el mismo programa, llamar a las PLT de las funciones, porque si está en la PLT, que es lo que he hecho aquí, lo que he hecho aquí realmente es buscar las PLT que están cargadas en el programa, ¿vale? O sea, las funciones que se están usando en el binario. Todas estas funciones las podemos llamar independientemente de que haya SLR o no, simplemente por el hecho de que sus PLTs están cargadas ya en el binario, ¿vale? Entonces podemos llamar a printf, podemos llamar a lo que sea, o sea, puts. Puts es una función bastante sencilla para imprimir en pantalla, ya que, bueno, como podéis ver, solo recibe un parámetro. Nos vamos a ahorrar usar gadgets. Nos vamos a ahorrar usar algunos gadgets de más si usamos otras funciones. Pues entonces esto recibe un puntero a un char. Así que nos viene genial si metemos, por ejemplo, la dirección de la GOT de la función que queremos liquear, que en este caso sería la de cualquiera de estas funciones, porque estas funciones ya han sido resueltas. Entonces, cuando liquemos una de esas direcciones, o sea, el contenido de una de esas direcciones, lo que va a hacer ya es imprimirnos la dirección de esa función realmente sobre la lice, y ya podremos aplicar las ecuaciones estas que hemos hecho aquí, ¿vale? Y pillar la base. Y ya pillar la base, que al final es lo que nos interesa. Pues nada, estos tipos de exploits se llaman, están hechos en dos partes divididos, se llaman stagers, o lo que, bueno, cada uno lo llama a su manera, pero bueno. La primera parte sería la del leak. Hemos dicho que primero son 408 hasta llegar a la dirección de retorno, donde podemos ya controlar todo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el gadget. Como estamos en 64 bits, los argumentos se pasan por registros. Si fuesen 32 bits se pasaría al stack, o sea, habría que empujarlos a la... Bueno, no habría que empujarlos porque ya estás escribiendo la pila, pero tienen métodos diferentes, ¿vale? Entonces, como es 64 bits, vamos a buscar con yo uso Rob Gadget, está luego Roper, yo aquí me dumpeo todos. Tal, gadgets. ¿Vale? Y en gadgets, como por convención, el primer argumento es en RDI, o sea, en RDI. El siguiente argumento es en RSI. Lo tengo puesto aquí realmente. Tengo un post aquí en Japla. Yes. Este no es. Lo de los argumentos me ha venido al pego, tío, para explicarlo en el TFG. Tengo aquí... Sí, lo tengo por aquí. Aquí. Vale. Aquí veis, en RDI, el registro RDI se usa para pasar el primer argumento, RSI para el segundo, el tercero RDX, el cuarto RCX, el quinto R8 y así ya sucesivamente. Pues entonces lo que nos interesa es meter el primer argumento en RDI. Para ello, para sacar de la pila, usamos la instrucción pop, que es coge de la pila y lo guarda en un registro. O sea, nos interesa un pop RDI. Vale, y aquí obtenemos el pop RDI. Vale. Bueno. Copio.
Bufo, mutea. Vale. Entonces, ahora va el pop RDI, lo que va a hacer el siguiente valor que esté en la pila, lo guarda en RDI. Entonces el primer valor que hemos dicho es esta dirección. Esta dirección para poder imprimir la función la función que está en la lice. Entonces lo que nos interesa es esta dirección que es estática, imprimir su contenido. Entonces esto podemos hacerlo con PoundTools fácil. Le decimos que la tabla got, y como nos sirve cualquier función que ya esté cargada o sea, cualquier función de la lice de esta que ya esté cargada, pues puedo usar la misma puts. O sea, si hago puts, pues lo que le estoy diciendo es esto es pues escribe la dirección de la got de la función puts, que sería en este caso es como si escribiese aquí str strcopy. Sería lo mismo que decirle imprímeme el contenido de esta función, ¿vale? Por cómo está hecha la función, pues el primer argumento es un puntero a un char o un string o lo que sea. Bueno, pues esto. Lo que hago es decirle imprímeme el contenido de, de esta dirección de la got. En este caso, pues yo voy a usar puts, ¿vale? En verdad podemos usar cualquiera de estas. Lo que pasa es que, claro, en función a eso ya tienes que restar un offset o otro. Así que bueno, pues puts, y para ello, cuando ya tenemos colocado ya todos los registros y demás, pues ya solo queda llamar a la función. Aquí lo que estamos haciendo es lo de llamar a la PLT. A llamar a la PLT esta, por ejemplo, de printf, lo que estamos haciendo nosotros realmente es llamar directamente aquí, ¿vale? Entonces al símbolo puts, pues la función puts. Lo que hago aquí es lo que he comentado antes. Meto en el registro la dirección de la función, la dirección de la tabla got de la función puts. Me va a imprimir su contenido a través de la función puts. Lo podemos hacer con .sin de PoundTools, que lo facilita un huevo. Entonces, tras ello, lo que hago es io.sendLine leak, ¿vale? Y vamos a ver con el debug, modo debug, cómo se imprimen aquí cosas raras, ¿vale? Nos ha imprimido una mierda. Le pusiste... Ah, sí. Le pusiste el modo interactivo, ¿no? Sí. Es que esto tenía aquí, a veces está movida. A veces hay que hacer esto porque si no, no lo escupe. Ah, para que se quede, claro. No, pero no lo está escupiendo. ¿Está bien puesto todo? Ujú. Era en RDI, ¿no? Donde había que ponerlo. Sí, sí, sí. Quítale el debug. Puede ser eso, realmente. Mm. Me va a dejar mal ahora esto. ¿Sabes que me da que se está imprimiendo aquí? Pero no se puede ver. No, pues entonces sí ponle el debug. Pero no lo está enganchando. A Flat no hay que pasarle nada más. Lo que me extraña bastante. No se te quejará de la indentación del bloque de leak.
realmente la tengo, o sea, la escribo así siempre. Que a Flat no había que decirle cómo tenía que Ah, formatearlo. sí, sí, La sí, sí. dirección eres... Era eso, era eso. Hostia, se me había olvidado. Se me ha olvidado indicar aquí, siempre me pasa la misma. Endianness. Mola, porque me lo explicaste todo ayer. Sí, sí, te lo dije yo además. Joder. Little Endian. Sí, o sea, tienes que especificar sus aflas. Por size. Muy cómodo esa mierda del Igual puto a Flat. 64. Me pasó lo mismo el otro día. Tal cual. Entonces, sí. Y venía pensándolo además. Iba ahí. Ah, hay que ponerlo, hay que ponerlo. Sin firmar. Falso. Vale. Venga, let's go. Ahora sí debería salir algo. Ah, aquí está. Vale, no, no. Ahí cada No vez son que les así caga. imprimibles. Sale caca. Como diría Lini. Entonces. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de tratar esa información que nos está dando el programa. Bueno, vamos a ver en modo debug lo que sale realmente. ¿Veis que después del transfer sale aquí 7F, ED, DD, BB, 29, C0? Esa es la dirección que estamos consiguiendo liquear, ¿vale? ¿Ves? Otra vez, pero esta vez es diferente a la anterior. ¿Vale? Va cambiando. Sobre todo los bytes centrales es lo que cambia. Entonces, si nos fijamos, siempre contiene esto. Yo voy a usar un recube, un recline. O sea, hago así, leak, igual. Lo que quiero es pasarlo a 64. Se acuerda una L, va ahí. Como siempre contiene el 7FS, pues contains. Y para que pueda interpretarlo el este, que lo único que va a hacer es desempaquetarnos el este, porque viene empaquetado. Entonces lo que va a hacer es desempaquetarnos lo que nosotros hacemos de P64 o P32. En este caso lo que hace esto es la inversa, ¿vale? Entonces para ello tenemos que rellenarlo todo, porque como viene, o sea, las direcciones son de 8 bytes, esta función interpreta que va a entrar algo de 8 bytes, y en realidad la función esta que te va a imprimir, te imprime hasta que encuentre un barra cero. Entonces los barra cero, los null bytes o los 00 que vienen detrás o sea, antes en la dirección, no lo va a imprimir, porque bueno, el put solo imprime esta barra cero. Entonces aquí, como vemos, solo está imprimiendo 6 bytes. Entonces, como no sabemos si a veces va a imprimir 6 bytes, 7 bytes, 5 bytes, pues ponemos un ljust que lo que hace es rellenarnos el resto hasta que haya 8 con los bytes. ¿Vale? Pues con esto debería estar. Entonces, si hago por ejemplo un log.success leak puts arroba, pues el jellyc este que creo que es el 2.5.5, sí. Y x en hexadecimal, vale. Si ejecutamos esto, a ver, que ha salido un poco chuflado. ¿Qué le ha pasado a esto ahora? Vale, ahora. ¿Vale? Ahí estamos. Ahí sale el leak. ¿Vale? Podríamos hacerlo de otra manera, o sea, podríamos hacerlo en vez de, porque aquí nos estamos jugando en realidad que el contenido siempre tiene que empezar por 7F, y no hay nada 100% que te asegura que eso va a pasar. Entonces podemos hacerlo así. La primera línea que entra es, como hemos visto, es la de transfer successful. Entonces la segunda es la del leak. Entonces el primero lo que hago es cazar la del que se ha hecho bien la transferencia, y luego pongo
lo que hago es transformarla del leak. Esta ya sí que tiene que funcionar 100%. Bueno, si no pongo el LJust, pues va a dar el error que he comentado antes. Pues si ejecuto ahora esto, ¿ves? Ahora sale. Ahora no falla nunca, ¿vale? Aquí está nuestro leak y deberemos aplicar las ecuaciones esas que hemos hecho antes, la lógica que hemos aplicado antes. Entonces a la lice, a la base de la lice que nosotros hemos creado aquí, que es con .address, entonces lo que hago es decirle la base ahora es lo que hemos conseguido del leak menos el offset del puts que hemos liqueado, de la función que estamos liqueando, que es puts, ¿vale? Entonces pues ahora pues la base me jugaría el cuello que acaba en 3 ceros. A ver qué está pasando aquí. El L ya ese o qué. Ahora. No sé, a veces esto se queda. Vale, pues sí. Acaba en 3 ceros, ¿vale? Entonces el resto de la base es esto. A esta base es a la que hay que sumarle luego los offsets que nosotros conocemos de la lice. Bueno, que le vamos a dejar que los ponga a PoundTool para no estar buscándola nosotros en el desensamblado de la lice. Entonces, bueno, pues ya solo quedaría hacer las sumas y hacer un retulice, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ahora la problemática es que esta función acaba. O sea, cuando desbordamos, el binario se cierra, es decir, no se reinicia. Entonces, en el momento del leak, cuando acaba el leak, nosotros tenemos que encargarnos de que no se cierre. O sea, tenemos que asegurarnos de que empiece de nuevo la función, de que esta función o el main o lo que sea empiece de nuevo, ¿vale? Entonces nos vamos a ir al comienzo de esta función, no, donde se hace el call a esta función. Ya, voy a recoger esto, no, está aquí, fantraf, ¿vale? Aquí es donde empezaría de nuevo la función. No, en muchos sitios, como si por ejemplo el binario es más sencillo o lo que sea, ya que solo tiene un scanf o lo que sea, pero este binario es un poco más enrevesado, entonces en otras situaciones con llamar al comienzo del main valdría, pero aquí bueno, pues para no empezar de nuevo todo el main y todo el proceso de loguearme de nuevo, lo que voy a hacer es llamar directamente al comienzo de esta función, ¿vale? Vale. Entonces 0x tal. Esta es la dirección, ¿vale? Y ahora, en teoría, si empieza de nuevo la función con el UI Interactive, lo que nos va a permitir de nuevo es poder indicar de nuevo los parámetros de la función, de transferencia y de la cuenta, o sea, los de la función esta que estamos ejecutando, ¿vale? Los de bank transfer. Nos debería dejar de nuevo escribir en estos dos scanfs, pero como estamos viendo, enviamos el 1 ese para la mount y chapa. O sea, no debería, pero bueno, vamos a ver qué está ocurriendo. A ver si hacemos un GDB attach. Pongo un breakpoint en la función esta, que es la que estamos pasando, y un continue. Bueno. A ver qué está pasando luego, porque no nos deja poner esto. Pues
chafar esto. ¿Vale? Y vemos que está justo ha puesto el breakpoint donde hace el mob. Esta es la primera vez que entra, así que lo que nos interesa es, o sea, aquí pone lo que hemos hecho en el attach. Pone bien el breakpoint en el mob donde he cogido yo del IDA, que lo he cogido al comienzo de aquí, antes de la llamada a la función. Entonces, pues se pone correctamente y vamos a dibujar más o menos lo que ocurre. ¿Vale? Entramos dentro de la función, bien, tal. Llamo al printf, el printf se ejecuta bien, tal. Pero en el scanf parte aquí, ¿vale? Esto es un poco de experiencia ya de a lo mejor jugar algún CTF por ahí o lo que sea que te haya pasado. Esta instrucción necesita que el stack esté alineado, porque se está usando floats y demás y necesita que el stack esté adecuadamente alineado. Esta instrucción concretamente. Si buscáis información en internet sobre el alineamiento, información sobre el alineamiento de la pila y demás, muchas de esas páginas te van a hablar de mobapps porque requiere que el stack esté alineado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué crashea? Porque el stack no está alineado. ¿Cómo solucionamos esto? Pues simplemente con poner un red antes de entrar a esa función ya valdría. Entonces pones un red con los gadgets que hemos sacado antes, pues creo va a salir bastante, pero vale. Un simple red, con un red ya solventaríamos este problema. Antes Con de lo llamar. chungo que suena, ¿eh? No está alineado el stack y luego poner un puto red y a tomar por culo. Sí. No tiene pérdidas. ¿Vale? Entonces, con esto después del red, lo que se va a ejecutar ya es la función y se va a ejecutar, pues, me voy a quitar el attach y todo, no, me la voy a jugar. ¿Vale? ¿Ves? Y empieza de nuevo. O sea, ya hemos solucionado lo del alineamiento, entonces amount to transfer 1 y aquí ya podríamos hacer lo que sea, ¿vale? Pues hemos conseguido ya que no se cierre el programa al hacer el leak, que empiece de nuevo. Entonces tenemos ahora la segunda oportunidad para que ya que hemos calculado todo esto podamos enchufarle ya lo que sería el system binsh para hacer el RedTool IC, ¿vale? Bueno, para que veáis que Found Tools te recalcula cuando ya seteas la base, te hace ya el cálculo del resto de las funciones para no tener que hacerlas a mano. Entonces, bueno, si nos interesa System para ejecutar el binsh, entonces sería lic y el símbolo, pues, System. Y aquí pasaría más o menos lo mismo, pero con binsh. Bien, necesitaríamos ahora la string de binsh. Tenemos la suerte de que el IC contiene la string de binsh, pero en este caso no se busca de la misma manera. O sea, se hace un search, que lo que haría es buscar la string binsh para binsh, y para obtener su dirección, pues, ¿vale? Con esto ya, si nos fijamos, cuando ejecutamos la próxima vez, se me ha colado algo. Ah, no, hostia, no. Lo que pasa es que se está colando
me estoy dando cuenta de que se está colando el... ¿Veis cuando hace el leak? Hace el recline, pero pilla el... Por así decirlo, pilla el... Me saldrá el salto de línea y la está metiendo aquí delante. Que el salto de Ajá. línea en esa decimal es... Vamos a quitar el último. Esto debería ya solucionarlo. Vale, ¿ves? Ahora sí sale bien. Ya no cuenta el A. Lo que hace recline es coger toda la línea, incluido el salto de línea. Entonces estaba metiendo ahí el... En hexadecimal el salto de línea. Ya no sale. ¿Vale? Pues ahora está todo recalculado ya. ¿Vale? Y ya que tenemos todas estas direcciones, pues ya lo único que nos queda es hacer el rectulice. Hay que cambiarle el nombre a lo último, que ha quedado como Ah, sistema. vale, sí. Ahí está. Correcto. Pues ahora, pues, para pillar la cell sería flat, lo mismo de antes. Bueno, voy a pillarla aquí directamente. Y para que no nos pase lo mismo de antes, pues así. ¿Vale? Esto ya lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué quedaría? Lo mismo, de la misma manera. Como system recibe una función, que sería la dirección, o sería también una string o un puntero a una string, que es lo que debe ejecutar system. En este caso lo que queremos es ejecutar binsh y como tenemos la dirección, pues le metemos el lice search, este que hemos hecho antes. ¿Vale? Hostia, me he equivocado. Ahí. ¿Vale? Pero antes deberíamos usar el registro poprdi, ¿vale? O sea, la función, o sea, la instrucción poprdi para mover esta dirección como primer argumento del sistema. Y ya solo quedaría llamar al IC. Y ya estaría. ¿Vale? Pues tenemos que hacer lo mismo aquí. Lo que pasa es que esto ya lo tenemos que poner yo puntos en line send line after es transfer también. Le enviamos el 1 de antes para la parte del transfer. Y ahora puntos en line after. Y ahora, si no recuerdo mal, lo teníamos aquí, account, de la misma manera que antes. Y enviamos la cell, ¿vale? O sea, lo que sería ya el chorro para conseguir la cell. Vamos a probar esto, debería salir cell. Y nos da un end of file. No tenemos cell ni nada. Vamos a ver qué ocurre ahora de nuevo. Voy a hacer el attach en el mismo sitio. Vale. Tal. La route chain se debería hacer después, aquí, tal. Vale, primer pop RDI. Y en pop RDI está entrando correctamente, en RDI está entrando correctamente binsh, como aquí vemos. Ahora salta correctamente a system. Y vamos a hacer un continuo, a ver a dónde parte. En MobApps.
está partiendo en el mismo sitio, o sea, está partiendo la misma instrucción de la misma manera que antes. ¿Qué quiere decir Ya eso? ves. Que el stack vuelva a estar desalineado, pues un retante del llamar a system para alinear. Entonces, tras ello, vamos a probar ahora. Bueno, y sí, ya Ole. tenemos Cell. Si quitamos ya el modo debug, tal, quitamos el attach. Bien, por culo el attach. Y bueno, hago. Porque llega lo de transfer complete, successful o no sé qué salía, entonces hago el recube para que se trague todo lo que sale en el stdout y ya pueda empezar a usar el interactive, ¿vale? Entonces ejecuto el exploit, tal, ls, id y ya tengo set. Entonces poco más sería eso. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues Sí, De puta señor. madre explicado, tío, muy bien, muy bien. Sí, señor. es un poco complejo explicar un poco lo de la Que son GOT y muchas eso, cosas, porque pero eso es que eso tiene una movida muy gorda. Luego, para cuando designa una base, cómo funciona PLT, cómo funciona tabla GOT, pero más o menos así, si la parte más a lo mejor más gorda es lo de extraer, hacer el leak, pero bueno. yo eso me he quedado claro. Mientras haya un puts, habrá Un posibilidades. push, un write te vale también, te valen otras Con- que te puedas enviar al socket incluso, si es en remoto, te valen bastantes. Cosas que te puedas enviar o que puedas imprimir en pantalla, te valen. Claro, claro. Al final es que tú recibas como... Esto es como una SQLI, ¿sabes? Ajá, Tienes que buscar algo donde pueda salir lo que tú quieres. eso es. Pues, el rollo. Así que... Así que nada más. Sería eso, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues... Le dais la turra. Caos, Dígame, que me están el hablando puntero por detrás del, y parece que estoy hablando aquí loco. Sí, dime. el puntero del GOT, cuando haces el leak y se lo pasas al PLT, Ajá. lo que hay en esa dirección es el offset de la libc, ¿no? Esto, ¿qué dices? El GOT. Sí. Lo que le estoy pasando es esta dirección, lo que os he enseñado antes en la foto. Sí, pero es lo Lo que que está estoy diciendo enseñando Juancho. es el... Pero eso es un puntero, ¿no? Sí, 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 lo que estoy diciéndole, claro, 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 esto es como si fuese un puntero, Que porque pille el contenido, claro. el puts lo que hace es interpretarlo como si fuese un puntero. Vale. Entonces Y lo lo que que hay está en ese diciendo es el puntero, contenido de ese puntero, es la dirección exacto. de la Vale, función que está escrita en la tabla GOT. vale, O vale. sea, esto funcionaría si pongo cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, creo que usa un strn compare, strncmp, si no me equivoco. Creo que está bien escrita la función. Claro, y te Y aquí estarías tengo liquidando esa y función. aquí cambio también esto. Debería funcionar de la misma manera. Pues no, me va a dejar mal. A ver qué pasaría. ¿El SIN también lo tienes que cambiar o no? No, porque el sin en realidad lo que estoy haciendo es esto lo que hago es Ese es llamar el PLT. esto es el PLT, o sea, estoy llamando solamente a la función del o sea, estoy llamando solamente a la función de la... Espera, que me deberían salir todos los PLTs aquí arriba con el debug. Pues... A ver. No, pero sí que debería funcionar. Vamos a ver, con printf. Vamos a ver, por ejemplo. Printf. Vale. Daros cuenta que yo estoy cambiando la GOT que quiero liquear y como estoy liqueando del printf, uso el offset del printf para obtener la base, ¿vale? ¿Vale? Sí, debería funcionar. Vámonos. Sí, señor. El leak El para todo el mundo. strn... Qué raro. Al rico leak. ¿Vale? O sea, exit, pues de la misma manera, exit, exit. Claro, si al final es para calcular la puta base. Una Al vez final lo tienes que la es base, calcular la base. Bueno, este no le ha claro, gustado tampoco, joder. no. Y
la cosa es dejarme mal. STRCAT, venga, déjame mal de nuevo. Hala, muy bien. Bueno. Supongo que sería ver, debuguear por qué no está saliendo este. O sea, habría que verlo por qué no está saliendo. Y ya está. O sea, funcionar debería de funcionar. Igual, de la misma manera. O sea, puts, printf, strcat, debería funcionar. De la misma manera. Así que nada. El link al binario que está en el grupo. Ah, no, si queréis lo paso. Si quiere esto. Sí, más que nada para hacerlo tranquilamente, tío, viendo el vídeo, ya que la Pásalo, dura pásalo. tanto. Sí, sin A mí me problema. gustaría, macho. A ver, luego intentarlo hacerlo en casa ahí tranquilamente. Pues sí, sí. Vale, ahora lo paso y si quieres os paso el ejemplo. Bueno, sí, esto lo tenéis. Lo tenéis para ver aquí en el vídeo. Así que bueno. Claro, ya con el vídeo y con el binario, pues, joder. Vale. Bueno, pues alguna dudilla más o algo eso. O ya, chaval. Nada, churrita. Yo voy a chapar. Muchas gracias. Pues nada. Muchas Venga. gracias, Tito. Cabrón. Hala. A tomar botellines. Sí. Tendremos Hasta luego. un barril de Hasta luego. horchata.